dialogando con el padre Raúl Sánchez. El libro de Efesios, en su capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra las huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿por qué traje a colación este texto? Porque la palabra del Señor es maravillosa. El Señor nos manda a evangelizar, a anunciar la esperanza, a anunciar su amor, a anunciar el perdón, a anunciar que Él murió por nosotros, que nos reconcilió con Él, que si vivimos con Él vamos a morir también en Él y vamos a tener la vida eterna. Es un mensaje que nos levanta a nosotros el ánimo de la postración, nos levanta del decaimiento y nos muestra que a pesar de tanto sinsabor en esta vida, tenemos siempre la mirada puesta en Él, que es el que nos da a nosotros el sentido de nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, así como podemos anunciar esa palabra, también Pablo, el Señor, en la voz de Pablo, nos enseña que hay una lucha en esa evangelización. Hay una lucha en este interregno mientras llegamos a Dios Padre. Y la lucha no está contra carne y sangre. ¿Es contra quién? Contra huestes, potestades espirituales, de tinieblas, de maldad, del mundo celestial. Entonces usted va viendo que como no es una realidad de orden en los enemigos, no son realidades de orden carnal, material, no de seres humanos, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra las realidades de orden espiritual, es decir, que no las podemos tocar ni ver, pero sí las podemos comprender. Les voy a dar un ejemplo. La Iglesia Católica es la institución que ha tenido durante 2000 años una verticalidad en la moral impresionante. No estoy hablando del antitestimonio de algunos miembros de la Iglesia Católica a nivel moral, no, sino de los principios que guarda la Iglesia en cuanto a la moral familiar, en cuanto a la moral sexual, en cuanto a la moral de métodos anticonceptivos, en cuanto a la moral del respeto humano, ¿no? La Iglesia ha mantenido siempre esa verticalidad y esa enseñanza, ¿no?, de lo que es la moral, de lo que es lo bueno, de lo que corresponde a diferenciar lo malo de lo bueno. Y la Iglesia Católica siempre ha mantenido digamos que ese brillo especial. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de algunos miembros de la Iglesia Católica que desdicen de la enseñanza que ella vive y enseña. Entonces, cuando se entabla la batalla, ¿qué es lo que hacen esas huestes, potestades dañinas? Pues tocar donde se tiene que tocar al enemigo para debilitarlo. ¿Quién es el que puede hablar de moral con mayor propiedad? ¿Quién es el que puede hablar de los principios de Cristo Jesús a nivel moral? ¿Quién es el que puede hablar con mayor solvencia sobre cómo se pueden sostener una familia, un hogar, etcétera, cómo educar a los hijos, etcétera? Pues la Iglesia. Pero una vez que viene el espíritu del mal, esas huestes, esas potestades llenas de hedor, ¿no?, de podredumbre, que llama basura, entonces va a herir al pastor, al sacerdote. El sacerdote es una autoridad para que hable a nivel moral, pero como está herido por homosexualismo, está herido por pedofilia, está herido porque tiene hijos con mujeres, está herido porque se escapó con mujeres, o está herido porque ha abandonado el sacerdocio, entonces todo eso hace que la gente pierda credibilidad en el sacerdote, que pierda credibilidad en lo que dice, y por lo tanto, y en consecuencia lógica, que pierda credibilidad en la iglesia a la cual pertenece. Entonces, una vez herido el sacerdote, se hiere su discurso y se hiere donde él está, la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Pero ese pastor, como está herido por la hediondez que lo debilita, como está herido por la podredumbre que lo debilita, como está herido por el hedor que despide, entonces ya nadie se quiere acercar porque apesta. Y apesta el sacerdote, y apesta su discurso, y apesta donde vive la iglesia. Y como todos nosotros bautizados
Entonces pertenecemos a la iglesia y entonces debemos de confiar en aquel que nos lidera, en el pastor. Es una estrategia interesante de cómo obra el maligno, las huestes, las potestades, ¿no? De tinieblas de este mundo. Una cosa impresionante. Vamos a acabar con la moralidad, vamos a acabar con aquellos que tienen autoridad moral para decir las cosas. Vamos a volverlos talco. Y se lanza por temporadas y en paquetes, ¿no? Por temporadas y en paquetes. Ahorita está sonando todo esto, ¿no? Con la carta que envió el Carlos María Viganó, ¿no? Y donde acusó a mucha gente, etcétera, etcétera. Eso está caldeado, eso es una cosa muy difícil, muy complicada. Los sacerdotes, más de 300 sacerdotes con pedofilia en la diócesis de Pensilvania. Ahorita, más reciente, el perdón que hizo el cardenal Marx, ¿no? Por tantos pedofílicos y tantos crímenes a los niños desde los años 40 hasta acá. Es una cosa que es tremenda y estos van soltando bombas, así como cuando va pasando un avión que va soltando bombas y va avanzando y va soltando bombas. Entonces, ahorita estamos todo eso y tal vez haya una calma, un silencio por ahí, en 6 meses o en 7 meses, ¡pam!, nos vuelven a soltar otra. Y entonces el pueblo, ¿no? Se hiere más, porque todo esto va a ser en contra del clero, todo esto, todo lo que va a venir va a ser en contra del clero, y va a haber más sacerdotes pedofílicos, y van a encontrar más sacerdotes con mujeres escondidas, y seguramente no nos va a sorprender que otros sacerdotes se salgan, y no nos va a sorprender que seminaristas abandonen su formación, y no nos va a sorprender esto porque esto va a venir cargado de paquetes de podredumbre, paquetes de debilitamiento moral para acabar a la iglesia, para debilitarla. Entonces, son cosas que, así como podemos recibir una palabra de aliento, de esperanza, también tenemos que darnos cuenta, oye, es que es cierto, es que la lucha aquí es bestial, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es que es palabra de Dios, es una lucha. Esto es una batalla. Mire qué es lo que sigue después del texto, del pasaje o de la cita que leí. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Estamos pasando un día malo y estas cosas hay que decirlas y las estoy sustentando con Biblia. Porque estamos pasando un día malo y bien malo. Y bien malo. El demonio ha sabido dónde soltar su veneno y cómo debilitar a la iglesia. ¿En quiénes? En sus representantes y líderes. Como la palabra lo dice, hiere al pastor y las ovejas se dispersan. Al dispersarse las ovejas que conforman la iglesia, ¿en qué queda esta iglesia? En aquellos que resistan hasta el final. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Por eso el Señor dice, ruéguen al dueño de la mies que mande a obreros a trabajar en la cosecha. Porque la cosecha es mucha, pero los obreros, pocos. Que usted sea uno de esos pocos y sepa identificar al maligno. Estamos en batalla, dialogando con el padre Raúl Sánchez.